Mi hermana, ¿no tampoco? ¿Ya viste? Señores estudiantes, muy buenos días. Hoy vamos a tener lo que es una clase nueva. ¿Qué es lo que vamos a visualizar? Seguimos el mismo tema de reproductores de audio. Y hoy vamos a ver lo que son los tipos de reproductores ópticos. Estos reproductores salieron son los CDs o CD-ROM. Son los tipos de reproductores ópticos. De ahí viene lo que son los Walkman. Y que eran reproductores portátiles. ¿Sí se visualiza la pantalla? Sí, Listen. Ya. Como les estaba diciendo, vamos a ver lo que son los reproductores ópticos. En sí, que es un reproductor de audio óptico. Es un compuesto por un láser. Este láser, ¿qué es lo que hace? Permite leer y grabar ciertos formatos. ¿En qué tipo de instrumento se graba? Se graba en los CDs o se lee también CDs o DVDs. Estos discos de unidades ópticas son sistemas integrados de aparatos de consumo automático. ¿Qué tenemos en nuestros reproductores de CDs, reproductores de DVDs, grabadores de DVDs? Y también son utilizados en nuestras computadoras para leer los softwares o programas. Dentro de la historia, el primer sistema de almacenamiento de datos informáticos o en discos compactos fue acorde por Sony y Philips. Sony era la empresa que se encargaba de grabar CDs de audio y Philips era la empresa que se utilizaba también, tenía los dos sistemas, ¿no? Grabador CD de audios y para computadoras, que salieron entre los años 85. En los años de 1990 fueron donde más auge tuvo este sistema de almacenamiento de datos que se conocía como CD-ROM. CD-ROM es sistema de almacenamiento de datos no regrabable. Y fueron accesibles para el consumidor medio. En ese tiempo, las personas que utilizaban computadoras y también los que grababan CDs de música se sorprendieron por el sistema de capacidad que tenían estos CD-ROM y todo el contenido de enciclopedias que podía guardarse dentro de estos tipos de programas. Adicional también se podía reproducir clips de videos y movimientos completos de un equipo. Después, a finales de la década de los 90, salieron lo que son los CDs regrabables o Data Relative Media. A esto se le conocerían como CD RW o CDs R. Estos CDs que tenían la finalidad de poder regrabar dentro del mismo CD diferentes informaciones. La R es la abreviatura de grabación o writer. ¿Por qué está en R? No, porque los fabricantes eran estadounidenses, por eso venía con esas siglas de CDR. Dentro del almacenamiento que tenían estos CDs regrabables eran de 650, entre la media, ¿no? Estaba de 650 a 700 megabytes, pero lo máximo que grababa eran 750 megabytes de datos en un solo disco.
Esto se utilizaba facilitaba a las personas en ese tiempo para realizar copias de seguridad de contenidos de ordenadores. O asimismo para copiar diferentes CDs de audios para compartir entre los compañeros o amigos, y de ahí se conoce como la piratería de la música, cuando salieron los CDs regrabables. También a finales de los 90 salieron lo que son los DVD. Los DVD tenían la capacidad de almacenamiento de 8,54 gigabytes. Eran de doble capa. ¿Qué quiere decir doble capa? Que tenían dos sistemas de capa de aluminio para el sistema de grabación. Todavía podemos encontrar personas que todavía venden los DVDs en el sistema de películas. Se utilizó más para estos DVDs. Vamos a ver un poco acerca de lo que es la historia de los CD. Los CD, pero de hecho, tiene una función mucho más especializada que esa. Para leer música, el reproductor de discos compactos debe transformar las muescas microscópicas de la superficie del CD en una corriente eléctrica. Esa corriente se envía al amplificador y a los altavoces, y al final ellos la transforman en música. En realidad, el reproductor de CD es un sistema especializado en leer superficies. Utiliza un rayo láser para detectar muescas tan diminutas que si pusiésemos 200.000 unas encima de otras, la pila solo mediría 3 centímetros. Pero, ¿cómo funciona? El reproductor de CD. La bandeja en la que se pone el disco compacto. Una serie de mecanismos y motores eléctricos cierran la bandeja y la rotan para poner el disco al alcance del láser. El disco se levanta para que gire con total libertad. Un motor lo hace girar a la increíble velocidad de 600 revoluciones por minuto. El láser ya puede empezar a trabajar. El mecanismo consta de un diodo láser que produce un rayo láser y un sensor lumínico que captura el reflejo del láser. Un circuito impreso analiza esos reflejos que se transforman en corriente eléctrica. Pero para entender qué y cómo lee la superficie el láser, tenemos que destruirlo. Primero, el disco. Está hecho de plástico, policarbonato cubierto con una capa de aluminio, que a su vez está cubierta con una capa protectora acrílica. Aunque el disco plástico parece perfectamente liso, nada más lejos de la realidad. La cara interna está formada por miles de millones de muescas. Muescas minúsculas, microscópicas. Estas muescas, separadas por zonas lisas, forman un camino en espiral que empieza en el centro del disco y se va abriendo hacia los bordes. Para leer la información que contiene este camino, el diodo láser dispara un rayo contra la superficie del disco. Como el disco está girando y el láser es móvil, el láser puede moverse a lo largo de todo este camino lleno de baches. El rayo se refleja en el aluminio y se dirige hacia el sensor lumínico que captura el reflejo. Cuando el rayo impacta en una superficie lisa, rebota hacia el sensor lumínico de forma muy concreta. Cuando el rayo láser impacta en un bache, la luz no se refleja hacia el sensor lumínico de la misma forma. La superficie modifica el recorrido de la luz, dispersándola parcialmente. En consecuencia, la intensidad del reflejo varía dependiendo de la superficie del disco compacto. El sensor lumínico está especialmente diseñado para capturar estas variaciones en la intensidad. El circuito impreso analiza estas variaciones y las transforma en un lenguaje digital de bits.
una serie de ceros y unos que representan la superficie del disco, que en realidad son la música codificada en el CD. El reproductor acaba de leer la superficie del disco. Lo único que falta es transformar esos ceros y unos en las variaciones de corriente eléctrica que viajarán hasta el amplificador y los altavoces. Así es como la luz lee las superficies, las transforma en corriente eléctrica y finalmente en música. El reproductor de CD se vale de un diodo láser y un sensor lumínico para capturar variaciones increíblemente diminutas en la superficie del CD, aunque parezca perfectamente liso. Al contrario de lo que se suele pensar, no reproduce música, sino un lector de superficies. Después de salir el CD, el DVD, por último salieron lo que son los Blu-ray. Los Blu-ray fue desarrollado por Sony. La capacidad de un Blu-ray era de casi más o menos aproximado 3 DVDs tenía la capacidad de un Blu-ray. ¿No? Más o menos unas 50 gigas de datos, dice. Era 76 veces más que un CD-ROM. Pero los costos eran muy altos. En el tiempo que empezaron a salir los Blu-ray, era en el desarrollo de películas. En este desarrollo de películas tenían una información sumamente amplia. El Blu-ray, cómo desarrollaron la película, quiénes eran los personajes y así sucesiva cosas de información eran los Blu-ray. El costo aquí en el Ecuador de un Blu-ray cuando recién salieron era aproximadamente entre unos 20 a 25 dólares. Después con el tiempo fueron bajando cuando ya salieron los diferentes reproductores ya de USB. Pero entonces en sí ¿cuál es la función de estos dispositivos de reproductores ópticos? Es una unidad de disco que usa una luz láser o ondas electromagnéticas cercanas al espectro de la luz como parte del proceso de lectura o escritura de datos desde un disco óptico. Los discos compactos como CDs y DVDs son los tipos de medios ópticos más comunes que pueden ser leídos o grabados por estas unidades. Como observamos, tenemos una superficie del disco, tenemos nuestro láser. Aquí tenemos la luz que genera el láser y las ranuras donde va grabando toda la información. Estas ranuras son imperceptibles a los ojos, no se puede observar, pero aquí está una codificación de ceros y unos para pasar al microprocesado y leer ese audio. Los tipos de unidades ópticas que salieron son los CDR, los CDR-W, que eran dispositivos para grabar y reproducir discos compactos. Entre las características básicas era su velocidad de lectura y de grabación y regrabación. Esas son las características básicas que están. ¿Cómo se podía regrabar? Aunque ese tipo de sistema se trabajaba. Se trabajaba entre 8X, 16X, 20X o 24X. Esto nos dice que permite grabar en 650 y 700 megabytes. En pocos minutos. Unidad de DVD. Después salieron lo que son las unidades de DVD. Podía leer y grabar y regrabar imágenes, sonidos y datos en el disco de varias gigabytes de capacidad. Aquí era una capacidad de 650 megabytes multiplicado
que nos daba máximo una capacidad de 9 GB. Después salieron lo que son los HD o DVD HD o los High Density Digital Versatile Discs, que son discos digitales versátiles de alta densidad. Fue un formato de almacenamiento óptico desarrollado como un estándar para el DVD de alta definición para las empresas como Toshiba, Microsoft y NEC, que en ese tiempo eran empresas que estaban en el sistema de desarrollo de películas y edición de videos. Como les digo, como varias productoras de cine y podían almacenar como hasta 30 gigas. Los HD DVD fueron los primeros reproductores que nosotros observábamos en los cines. Después salieron los Blu-ray Discs, que es un formato de disco óptico de nueva generación igual al CD y el DVD. Su capacidad de almacenamiento, como les digo, es máximo, llegaba hasta 50 GB o doblaba esa capacidad. Un mínimo entre 25 GB por capa. El disco Blu-ray hacía uso del rayos láser de color azul, con una longitud de onda de 405 nanómetros. ¿Por qué utilizaba un rayo azul? Porque necesitaba mayor densidad de onda para poder leer cada una de las muescas que tenía este Blu-ray. La luz roja era para leer DVDs y CDs, que será entre 650 nanómetros. Ahora nuestras computadoras vienen y los sistemas para escuchar música vienen con el sistema de lecturas de Blu-ray de 405 nanómetros. Buenos días. Vean, no se me deje que doña Viviana, que tiene una hermana que trabaja en la Junta que es otro civil. ¿Cuál es esta diferencia entre un CD y un DVD? No hay turno ni nada, y en el caso tampoco no hay turno, no hay nada, entonces no sé qué hacer. Bueno, el lector DVD es el predecesor a su antepasado del CD-ROM. ¿Qué quiere decir esto? Que el DVD sustituyó al CD-ROM. Porque ofrecía otro tipo de prestaciones y capacidades. Es casi lo mismo que... Bueno, el CD tenía una capacidad de 600 a 700 megabytes para grabar la información. Y el DVD tenía una capacidad de 408 gigabytes. ¿Qué quiere decir esto? Que un DVD cabían 7 CDs. Otra diferencia es que el DVD tiene la pista más cerca y más compacta que los CDs. Y la lente es más precisa para poder leer esas pistas compactas. Este láser utilizado tenía frecuencias diferentes que se modificaban entre lecturas y regrabadoras mediante dos sistemas. ¿Qué quiere decir estos dos sistemas? Que eran dos tipos de láser diferentes. Estos tipos de láser, era uno tanto para grabar y regrabar, también utilizaban un tipo de juego de lentes. Estos juegos de lentes hacían que fluya este láser por todo el sistema del CD. ¿Y qué es lo que hacía? Grabar toda la información, tanto en el CD como en el DVD. Ahora vamos a analizar un poco entre la diferencia entre un DVD y un Blu-ray. Los video disco Blu-ray poseen el mismo tamaño
poseen el mismo tamaño que un CD o un DVD, aunque albergan aproximadamente 5 veces mayor a la capacidad de datos en la misma superficie. Eso es la única diferencia, ¿no? Que tenían mayor almacenamiento y una mayor rapidez para la grabación. Y el cambio del color del láser era azul, no era rojo, porque se necesitaba una mayor intensidad para el sistema de grabación de estos Blu-ray. Dentro de los principales fabricantes tenemos los BenQ. La empresa BenQ sacó lectores de CDs para computadoras. Fue la primera empresa que sacó estos lectores de CDs para computadoras. Después vino lo que es la LG. LG sacó lectores de DVDs tanto para computadoras como para reproductores de audio. Philips es una empresa que sacó lo que se conoce como Walkmans o reproductores de audio portátiles que las personas llevaban este aparatico en sus maletas para poder escuchar música. Después salió lo que es la empresa Pioneer. La empresa Pioneer se dedicó a lo que es a la fabricación de reproductores de audio para automóviles y todo tipo de sistema de transporte que podemos conocer. Salió lo que es este sistema de reproductores Pioneer. Sony fue una empresa también que sacó reproductores solo de audio, reproductores de DVD y reproductores de música. Esta empresa de Sony. Samsung también entró en este tipo de trabajo, sacando lo que son reproductores portátiles. Pero Samsung fue decreciendo en este sistema de reproductores debido a que su empresa se garantizó más en el desarrollo de televisiones, igual como Sony. Por eso se quedaron lo que son un poco más Philips y Pioneer. Y la empresa Pioneer. Dentro de los tipos de conectores tenemos tipos de conectores SATA y conectores USB. Los conectores SATA es una interfaz de transferencia de datos entre la placa base y algunos dispositivos de almacenamiento, como puede ser discos duros, lectores no regrabables de CD, DVD o CDs regrabables. Estos se conocen como unidades de estado sólido u otros dispositivos de alta presentaciones que están siendo todavía desarrollados. Estos tipos de conectores SATA tenemos en nuestras computadoras y también en algunas portátiles vienen estos tipos de conectores SATA. Conectores USB. Tenemos lo que es una entrada más rápida, de entrada y salida más rápida de puerto serie estándar. Estos conectores USB son los que ya conocemos comúnmente. Y también tienen estos tipos de reproductores, estos tipos de conectores USB. Vamos a ver un poco de información del disco compacto. CD es un sistema de almacenamiento de información. Se utiliza para grabar y reproducir imágenes, sonidos, secuencia de imágenes con sonido y otros tipos de información. En su composición podemos encontrar 4 capas. El label o etiqueta, una lámina de acrílico, una lámina de aluminio y una capa de policarbonato de plástico. La grabación de datos se realiza creando agujeros microscópicos en la lámina de aluminio mediante un rayo láser. Estos agujeros microscópicos se llaman muecas
y tienen una profundidad de 125 nanomilímetros. La longitud de la pista en espiral puede llegar a alcanzar hasta 5 kilómetros. Para leer la información, se utilizan equipos reproductores de discos compactos. Un reproductor de CD consta de un láser de baja potencia y lentes y espejos de alta precisión. Los elementos ópticos se sitúan en la pista del disco a través del servomecanismo. El láser proyecta un haz luminoso que atraviesa el divisor de rayos, rebota en el espejo y pasa por el lente hasta llegar a la pista del disco en rotación. Las zonas que tienen muecas producen una dispersión de la luz diferente de las que no las tienen. La luz es captada por células fotosensibles que envían la señal a un fotodetector, transmitiendo un impulso electromagnético hasta el microprocesador que se encarga de convertir la secuencia binaria en sonidos e imágenes. Vamos a hablar un poco de lo que ¿Cómo son los están? Muy buenos Walkmans. días. Hoy es miércoles de Retropinador y mientras en México vivíamos maravillados con la música que podíamos reproducir y llevar a todas partes en un cassette, del otro lado del mundo, en Japón, lanzaban el nuevo formato que prometía revolucionar a la industria de la música una vez más. Y no solo eso, ofrecer un producto que almacenara información en código binario, dejando a un lado las emulsiones de las cintas. Y fue así como pasamos de esto a esto. Un disco compacto que en 12 centímetros de diámetro y 1.2 milímetros de espesor nos daba la posibilidad de llevar a donde sea 700 megas de información, algo así como 80 minutos de música. Y por supuesto que para ello necesitaríamos un buen reproductor de música portátil. Ya lo hablábamos con el Walkman y ahora es tiempo de recordar al Discman. Mira, Paco, lo que traje hoy, a ver, este retropinador. ¿Cómo ves? ¿Tú tuviste un Discman? Tuve alguna vez. Mira, traemos este, y es que era una maravilla, porque bueno, era de los primeros. De hecho, este Discman era de los más buscados, porque era el que funcionaba menos mal. En ese tiempo utilizabas 6 pilas, pero tenían que ser las pilas de la famosa marca, porque si le ponías otras, nada más tenías 2 canciones. Si le ponías de las buenas marcas, te garantizaba que ibas a poder tocar solo un disco. Un disco nada Después más. se iba